Grabando por aquí. Bien. Bueno, listo. Eh, Vamos a ver la parte teórica de las pantallas AMOLED. Creo que se nos va a hacer más fácil la clase. Igualmente depende de las preguntas. Vamos a ver cuánto duramos. Pregunten todo lo que quieran. Ok. Todo sobre respecto al tema de las pantallas AMOLED. Y bueno, disculpen, ando un poquito más de la garganta también. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Hay un material que voy a estar mostrando. Yo se los voy a compartir en un PDF. Que pues es un material interesante. Creo que algunos lo han visto, otros no. Pero es interesante también para ver. ¿Ok? Entonces lo tenemos por aquí. ¿Ok? Y es la configuración de píxeles. ¿Ok? Recuerden que hoy tenemos pantallas AMOLED y Super AMOLED. Entonces, ¿en qué varía la tecnología? AMOLED y Super AMOLED. Está en la composición de los píxeles. Ok. Pero para poder comprender, ok, sobre los píxeles de una AMOLED o una Super AMOLED, tenemos que también conocer la estructura de una pantalla. A diferencia de una pantalla convencional, donde estamos viendo un panel de cristal líquido que es iluminado por un backlight, la pantalla AMOLED trabaja de diferente manera. ¿Ok? La pantalla AMOLED está constituida por cuatro capas esenciales. Normalmente nosotros vemos la pantalla y pensamos que es una sola capa. ¿Ok? Tenemos la capa, tenemos el cátodo, tenemos el ánodo y tenemos las capas orgánicas de emisión y la capa orgánica de conductividad. Entonces, todo esto en conjunto forma un sustrato. ¿Ok? Es por eso que no sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacer remanufactura a una pantalla AMOLED y se dan cuenta que de repente sale un panel, se salen diferentes capas. Si se ponen a contar las capas, son cuatro capas específicamente que están encapsuladas. Entonces, en una de ellas, ¿ok? ¿Tenemos un panel de iluminación? Sí, tenemos una parte de iluminación. ¿Ok? Tenemos una parte de iluminación donde tenemos el panel OLED, ¿ok? Con diodos orgánicos. Y lo que es la parte conductiva, donde tenemos la parte de los colores o el filtro de colores, donde están los píxeles, la tenemos acá. Luego tenemos nuestro ánodo y nuestro cátodo también. Esto es lo que forma parte de una pantalla AMOLED. Por ende, vamos a conseguir una línea ánodo o una línea cátodo en lo que es en el plano esquemático en el equipo, no. ¿Ok? Las pantallas AMOLED trabajan con voltajes positivos y negativos únicamente para trabajar. ¿Ok? Entonces, su panel de iluminación que está dentro del sustrato trabaja pues sencillamente con diodos orgánicos LED. Hay dos tipos de diodos orgánicos, ¿ok? ¿De dónde viene la palabra AMOLED? ¿Ok? De matriz activa de diodos orgánicos, ¿ok? Por eso la palabra AMOLED. Ahora, luego tenemos también los que conocemos como PLED, ¿ok? Si han escuchado, hay pantallas o hay unas calidades de pantalla que se dicen calidad PLED o pantalla PLED. Que no, que es muy similar a la AMOLED, es muy similar, pero en vez de ser una matriz activa de diodos orgánicos, esa es una matriz pasiva de diodos orgánicos. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente en el uso cotidiano, la diferencia entre una AMOLED y una PLED, en el uso cotidiano de aplicaciones, comúnmente el usuario posiblemente vea una diferencia muy poca, ¿ok? Es en la calidad como tal. En la respuesta, ¿ok? De los colores, las AMOLED siempre van a ser superiores. Ahora existe la Super AMOLED, que ya viene siendo una perfección adicional, donde la cantidad de composiciones del píxel prácticamente se aumenta y la densidad de los colores es mucho más unificada. ¿Qué pasa con las pantallas AMOLED? Muchas veces algunas se ven muy amarillentas o muy azules, ¿ok? O muchas veces se ven muy tirando a tonalidades rosa o rojo,
como tal. En las AMOLED los colores son mucho más, tenemos un perfil de color mucho más organizado por el tamaño de densidad de los píxeles. Entonces, la iluminación como tal de las pantallas AMOLED. La iluminación de las pantallas AMOLED trabaja de manera independiente, sí, de manera independiente, pero si nosotros vemos en la estructura, nosotros vemos que aquí vemos donde vemos el filtro de color donde están los píxeles. Vemos 3 píxeles, estos 3 píxeles de filtro de color, ¿ok? Tenemos el patrón RGB, ¿ok? Entonces, en el patrón RGB, que es Red, Green and Blue, ese es el patrón RGB, el patrón universal de filtro de colores. Si vemos en donde tenemos el filtro de colores, donde están los píxeles, detrás tenemos la matriz de diodos activas de LED. Entonces, en la matriz de diodos activa, en este caso, porque es una AMOLED, una matriz de diodos activa, esta matriz de diodos activa, pues sencillamente puede apagar los píxeles cada uno de manera independiente, de manera mucho más independiente. Entonces puede encender solamente el correspondiente al rojo, puede encender el correspondiente al verde, puede encender el correspondiente al azul y en una intensidad cada uno de manera diferente. Pero ¿qué sucede si en una matriz de diodos activa se encienden los tres al mismo tiempo? Genera, pues ver, una tonalidad muy similar a un color blanco. Entonces, eso es lo que sucede con la matriz de diodos LED. Cuando no está encendido, en el filtro del color ni siquiera es perceptible. Ni siquiera nosotros lo podemos percibir los píxeles como tal. Bien, entonces, comprendiendo que una pantalla del tipo LED, sea AMOLED o LED, sea AMOLED, ya por sea una matriz activa, AMOLED, o una matriz pasiva, PLED, vamos a tener esta base. La diferencia de la AMOLED y la PLED siempre va a ser la respuesta, ¿ok? Cómo ella va a responder tanto a filtros de colores como la matriz de iluminación y demás. ¿Qué, qué sucede, por ejemplo, con pantallas PLED? Hay equipos gama media baja que vienen con unas pantallas LED. Simplemente vienen publicitados como LED. Pantalla LED. ¿Y qué vemos? Muchas veces vemos que se le ven como sombras en los contornos de las fotos. No se ve muy definida, ¿ok? La imagen como tal. Lo mismo pasa con los televisores. De manera técnica, nosotros vamos a ver a televisores TV LED. Entonces, el más común. TV LED. Pero hoy en día se vende, por ejemplo, que vemos unos ofertones, televisores con tecnología PLED. ¿Ok? Que es tecnología de LED pasiva como tal. Vamos a decir, es la de bajo coste. Entonces, bien. ¿Cuáles son las calidades ideales para una pantalla? O una pantalla OLED, ¿ok? Que es de matriz orgánica, o una pantalla AMOLED, ¿ok? Que es de matriz orgánica o orgánica activa, ¿ok? Pero las pantallas PLED no recomendamos porque son de baja calidad. ¿Trabajan con los mismos rangos de tensión? Trabajan con los mismos rangos de tensión. ¿Ok? ¿Hay pantallas QLED para teléfonos? Está totalmente, todavía no está 100% implementada. Hay otro tipo de pantallas, que es una tecnología mucho más superior, todavía no se ha implementado para la parte de tecnología de telefonía móvil, que no sé si han escuchado de las pantallas mini LED. No sé si algunos de ustedes han visto o han visto ese tipo de tecnología. ¿Ok? En este caso, en el mini LED tenemos una diferencia de su estructura, ¿ok? Y es en la de la densidad de píxeles mucho mayor, ¿ok? Son paneles mucho más chicos. Exacto. Entonces, esta todavía se está comenzando a utilizar en televisores. Esto trabaja con voltajes diferentes.
cuando comencemos a ver mini LEDs en teléfonos, tenemos que volver a aprender. Porque en estos equipos, por lo menos en los televisores, un televisor que trabaja con una pantalla mini LED, los voltajes de alimentación están entre los 5 a 10 voltios. Estamos hablando de un televisor de 60 pulgadas. Imagínense que quedará un teléfono. Vamos a conseguir pantallas que van a funcionar con 1.8 voltios, 2 voltios, 3 voltios. Entonces, esto va a ir evolucionando, ¿no? Como tal. Ahora aún no tenemos teléfonos mini LED todavía, ni siquiera han implementado QLEDs para teléfonos todavía. Bien, entonces esto es lo que tenemos internamente acá. Entonces, ¿qué quiero que tengamos claro? Que los píxeles por sí, o el filtro de color, porque en realidad es un filtro de color, el filtro de color no tiene la capacidad sola de generarme una retroiluminación. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿ok? Tenemos nosotros que trabaja en conjunto con su panel LED específico y va a encender cada uno de los píxeles dependiendo del color que se quiera emitir. ¿Ok? Si queremos crear un color específico, puede mezclar 3, 2 o de manera simultánea para crear un color específico. Y también los puede encender a a cierta cantidad, ¿ok? De lúmenes específicos o ciertos níqueles específicos para que pueda crear un color específico, ¿ok? Porque si yo por lo menos tengo un verde más tenue y un rojo más brillante, tal vez cree un color diferente como tal. Bien, teniendo esto claro, en los teléfonos varían las conexiones de acuerdo al equipo, ¿ok? Entonces, hay algo que tienen las pantallas AMOLED como desventaja. Las pantallas AMOLED como desventaja tiene es el siguiente efecto. El tearing effect. ¿Ok? Entonces, el efecto de desgarre. Efecto desgarre. ¿Ok? Que muchas veces cuando hay un movimiento de imágenes como tal, podemos tener un efecto como este. ¿Ven? Si yo tengo un equipo gama de entrada, no sé si ustedes se han dado cuenta, en un gama de entrada, por lo menos un A20, un equipo desde ese rango que tenga pantallas AMOLED, y de repente cambiamos de una imagen a otra o estamos en un juego y se crea como un efecto como este. ¿No se han dado cuenta? ¿Ok? Esto se llama tearing effect. ¿Ok? Tearing effect. ¿Ok? Efecto tearing. Entonces, hay una línea específica que se llama display o muchas veces AMO o LED TE. ¿Ok? Entonces, esta línea específica o el efecto desgarre, que como se llama, me permite a mí controlar la sincronización vertical de la pantalla. ¿Ok? Hay pantallas que vienen en una sincronización específica. Ejemplo, tenemos pantallas de 30 Hz, de 60 Hz, 120 Hz. No sé si algunos teléfonos dicen pantalla adaptiva. ¿Ok? Se adapta dependiendo de la aplicación, ¿ok? A la frecuencia. Entonces, todas esas pantallas que tengan la función de adaptiva, vamos a tener una línea que se llama Display T y su función es evitar este problema que vemos acá, que es el efecto desgarre. Que muchas veces lo vemos más cuando estemos viendo videos en alta resolución o estemos jugando de repente y demás. Pero sí es un problema común conseguirse muchas veces de que
un equipo como tal, de repente este efecto sea muy común. ¿Ok? Esto tiene una desventaja, ¿ok? Para lo que es el circuito en la pantalla, porque comienza a trabajar de manera inadecuada. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un equipo con una línea de el efecto Tearing desconectada? Yo voy a comenzar a ver este tipo de efectos en las imágenes en la pantalla. Entonces, comienzo a ver este tipo de efectos, comienzo a ver de repente comportamientos de colores extraños, líneas que aparecen y desaparecen o líneas que se quedan unos segundos o unos microsegundos allí y se desaparecen. Entonces unos pequeños destellos de repente cuando muevo las imágenes y demás. Esto es, esta es la línea que controla eso, pero no todas las pantallas tienen esa función. Son pantallas más que todo adaptivas. Se ven muchas veces en equipos gama media y alta, como tal. Bien, entonces, este es uno de los efectos importantes. Entonces, hay pantallas específicas que van a tener esa línea. Un equipo gama de entrada, como lo que es un A20, dice por allá, Hugo, el otro día un compañero compartió un gama alta que cuando cambiaba la frecuencia, ok, ahí tenemos una similitud como tal. Bien, entonces, que por lo menos un gama alta, ¿qué podemos hablar? Un S22, un S23, un Note, un A70, un gama media alta. Son equipos que tienen, ok, pantallas adaptivas que se puede configurar tanto su inclinación vertical, ok, su frecuencia de muestreo, como también su resolución. Bien, entonces, los voltajes que hoy en día se manejan en las pantallas AMOLED o PLED, en este caso, porque vamos a conseguir en la telefonía móvil, vamos a conseguir pantallas OLED, pantallas PLED o pantallas AMOLED. Vamos a comenzar en el orden que deben ir, ¿ok? La más económica va a ser la pantalla PLED, ¿ok? Que viene siendo la evolución de la LED convencional. Y es una pantalla que trabaja de manera pasiva. ¿Ok? Pasiva. ¿Qué quiere decir pasiva? ¿Cómo es controlada la pantalla? Hay un controlador de pantalla en la placa. ¿Ok? Entonces la pantalla es totalmente pasiva. No tiene parte electrónica. ¿Ok? Simplemente las líneas de comunicación van directo a la pantalla. A la placa. En la placa está el circuito de control de la pantalla. Son pantallas pasivas. Luego está las pantallas OLED, donde hay un microcontrolador, ¿ok? Ya las OLED vienen siendo activas como tal, pero no activas en su totalidad en sus sustratos. Entonces, luego tenemos las pantallas AMOLED, ya vienen siendo activas totalmente y es controlada por el circuito que tenemos en la pantalla. Bien, entonces, en estas pantallas vamos a tener voltajes que están entre los 4 hasta los 9 voltios aproximadamente, y los cuales vamos a conseguir un solo voltaje negativo. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos acá, ¿ok? Específicamente, aquí tenemos los voltajes de alimentación de la pantalla. ¿Ok? Son los voltajes de alimentación. Vemos el de 4.6, menos 4.4 y el de 7.3. El voltaje de 1.8, como lo hemos repetido varias veces, su función es preactivar el circuito para que me sea reconocido. ¿Ok? Entonces, una vez que es reconocido, es a través de una pequeña alimentación que tiene, es activado entonces los demás voltajes. ¿Ok? ¿Cuál es la falla más común en las alimentaciones? O falla el voltaje negativo o falla el voltaje de 1.8. ¿Ok? El comportamiento de la falla del 1.8 es muy sencilla, porque cuando nosotros nos falla el voltaje de 1.8, por lo general, ni los siguientes voltajes no van a estar presentes, ni el del 7, ni el del 4, ni el negativo de menos 4. Correcto. Bien. Entonces, el voltaje de 1.8
¿Proviene de un LDO? No necesariamente. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un equipo donde vamos a ver un PMU o un PMIC para pantallas. Y van a ver lo que cambia en el diagnóstico un equipo gama alta. ¿Ok? Este es un gama media. Este gama media, este voltaje de 1.8 viene de un LDO. ¿Ok? El enable, pues ya sabemos que viene del lo que es del CPU. Entonces tenemos un circuito sencillo, relativamente sencillo, donde vemos una entrada, una salida y su enable. Un circuito relativamente sencillo. No hay nada como tal. Entonces, cuando dice controladas por un circuito, ¿se refiere al circuito elevador octa de CS? No. Cuando nos referimos a controladas por el circuito, vamos a tener un circuito donde van a ir las líneas de comunicación, que por lo general se reconoce como MIPI switch. Vamos a ver que las líneas MIPI van a ir a un circuito específico donde van a ir todas las líneas de comunicación. Entonces, cuando tenemos una pantalla de LED pasiva, tenemos ese tipo de circuitos en la pantalla. Perdón, en la placa. En la pantalla, en la placa. En cambio, normalmente ese circuito, en equipos normales con pantallas activas, no están en lo que es en la placa, sino en la pantalla como tal. Bien, entonces, tenemos los voltajes. Tenemos el de 4, el de menos 4 y el de 7.3. Ok, esto es lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver de las pantallas AMOLED. Un circuito convertidor, Buck Boost Converter. Ok, dual. Bien, por ahí me preguntaban el otro día, profesor, ¿cómo se crea el voltaje negativo? ¿Lo puede explicar mejor? Bueno, vamos a explicarlo de manera sencilla. Presten atención a las líneas del switcheo, ¿ok? Para que me puedan entender mejor o de manera más fácil, el switcheo, vamos a imaginarnos en la cabeza que es un interruptor, ¿ok? Entonces, las líneas del switcheo en este caso son las líneas que dicen LX. Aquí vemos el puerto A2, LX3, aquí vemos la LX1 en el puerto D1 y E1. Si vemos la L3, que la estamos viendo acá, LX3, tenemos un nodo, su respectiva bobina y se alimenta de la línea VBAC, ¿ok? La otra, tenemos nuestra bobina y se alimenta de la línea VBAC allá. Pero el switcheo de la línea donde está el voltaje negativo está aislado. Una bobina tierra. Entonces, aquí hay un circuito que está trabajando a la inversa, ¿ok? Invierte el voltaje. Tiene que generar una caída, tiene que haber una caída de la tensión para que se pueda crear ese voltaje negativo. Pero ese voltaje negativo nace negativo. No, no nace negativo. Ese voltaje negativo, ¿ok? En algún momento fue positivo. Aquí estamos viendo que se alimenta de webpack. Que a través del circuito Buck Boost Converter se genera una caída de tensión y ahora se generó un voltaje negativo. Es por eso que en su nomenclatura nos indica el voltaje positivo de pantalla se elevó y se convirtió en negativo de menos 4.4. ¿Ok? ¿Qué pasa si la bobina de aquí se daña? ¿Se puede dañar? Sí. ¿Se puede dañar con un voltaje negativo, profe? Sí, se puede dañar con un voltaje negativo. Aunque no lo crean. La electrónica nunca es perfecta. Y los componentes electrónicos tienen un desgaste específico con el tiempo. Bien, todo tiene una obsolescencia, una vida útil. Bien, entonces aquí tenemos un circuito sencillo, donde este circuito tiene, ¿ok? La capacidad de tener tres funciones en una. ¿Y cómo trabaja el encendido de este circuito? El encendido de este circuito, a diferencia de las pantallas convencionales que enciende el CPU, cuando tenemos un circuito como este, es la propia pantalla quien enciende al circuito. Y esto se interpreta de la siguiente manera. Las líneas se dividen en
lo siguiente. ON 1 o conocidas como EL ON 1 me va a encender todo lo que es lo positivo, la parte para el voltaje positivo del circuito, y EL ON 2 para voltajes negativos. Entonces, que yo muchas veces no tenga voltajes negativos o positivos de pantalla, no necesariamente tiene que ser el circuito. Es correcto, por ejemplo, a 50, a 10S, a 20. Muchas veces a 30, el A5 también, el A, el A70734 también. Todos estos equipos de Samsung, los conectores tienden a fallar, ¿ok? Y hace falso contacto. Entonces, no necesariamente siempre tiene que ser el circuito. Pero específicamente, ¿qué hemos conseguido, por ejemplo, en toda la serie A, independientemente del tipo de pantalla que sea? Que el conector es muy débil. Hasta con una simple pinza, tocándolo, así, medio raspando algo, las soldaduras se van. Son muy, muy delicados. Muy mala calidad de soldadura en esos conectores FPC. Entonces, hoy es muy común conseguir que simplemente por un conector o por un flex, simplemente deje de funcionar un circuito. Por eso es que siempre se les recomienda hacer la verificación del periférico. Dice A12. A12 se le abre el conector también, bastantes veces. Pero ese usa otro tipo de pantalla. Bien, entonces, este circuito, si yo comienzo a analizar dónde están las líneas de encendido, aquí las voy a conseguir. Ok, aquí tengo L on 1. Esta es para el lado positivo. Y aquí tengo L on 2 para el lado negativo. Ahí está. De la pantalla hacia el circuito. Pasamos por la pantalla conector, circuito. Bien. Entonces, en este caso, cuando tenemos un circuito como este. ¿Ok? Esta pantalla no es una pantalla adaptiva. ¿Ok? Que se adapta a su tasa de refresco. Entonces, por ende, no vamos a conseguir una línea que diga TE, no dice Tearing Effect. Tenemos simplemente, ¿ok? ON 1, ON 2, ¿ok? Nuestra línea de detección o identificación. En algunos equipos se llama detección o identificación. ¿Cómo funciona en las pantallas AMOLED la identificación? ¿Es digital? ¿Hay datos o no? Hay unas pantallas trabajan con información, otras pantallas trabajan simplemente con una resistividad específica. Si yo quiero engañar al circuito, al circuito, y que quiero que el equipo piense que se conectó a una pantalla correcta, ¿lo puedo engañar? Sí, lo podemos engañar. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo engañar? Puedo generar un estado alto permanente en la línea. Y aunque no haya ningún tipo de comunicación, él va a intentar en un proceso de reconocer y activar y va a estar en un bucle. Entonces yo le coloco un voltaje de 1.8 en la línea ID o de detección y sencillamente me va a intentar activar los voltajes en default. Cuando no tengamos otra pantalla para probar, es otra cosa que podemos hacer. Poner un voltaje de 1.8 ahí. Es muy fácil porque siempre tenemos el voltaje puro de la pantalla, entonces podemos hacerlo de manera muy fácil, sencillo allí. Bien, y las líneas MIPI. No tenemos más nada aquí. Tenemos una línea de detección, las líneas de encendido del circuito y unas líneas MIPI. Este es un circuito común, que comúnmente vemos en los equipos. Pero en los gama altas sucede y acontece que los circuitos, ¿ok? Son mucho más independientes, ¿ok? Y tenemos mayor tecnología. Entonces, en estos equipos, si yo veo los voltajes, como es una pantalla del tipo de matriz de diodos activa orgánica, AMOLED, voy a tener los mismos voltajes. Aquí veo el voltaje de 4.6 y el voltaje de 4.4. Mismos voltajes, ¿ok? Mismas tensiones.
Si yo veo las líneas de encendido, voy a tener dos líneas de encendido. ¿Ok? Aquí vamos a tener todo junto. Este es un caso de un A70. El conector es conector de carga, conector de pantalla, huella, todo al mismo tiempo. Bien, speaker, todo al mismo tiempo. Entonces yo tengo que aprender a separar. Bien, las líneas de encendido del circuito. Las líneas de encendido del circuito se llaman ON 1 y ON 2. Entonces, aquí veo ON 2. Ahí veo la línea ON 2. Y por ahí voy a tener la otra que es la ON 1. Bien. Entonces, tengo las líneas de encendido del circuito. El reset de la pantalla. Octa reset. Ahí tenemos el reset de la pantalla. Las líneas MIPI de la pantalla. Ahí tenemos las MIPI de la pantalla. Bien, perfecto. Y si seguimos analizando, por allí, aquí vamos a tener, aquí está, la ON 1 y la línea de detección de la pantalla. Ok, ¿qué podemos interpretar acá? Cuando yo me consigo que la línea de encendido, ok, y la línea de detección de la pantalla están compartidas, quiere decir que en este caso, la línea de lo que es de detección de la pantalla trabaja simplemente con un voltaje de 1.8. La pantalla le envía un voltaje de 1.8 que está compartido y sirve para encender el circuito y para encender y para que la pantalla sea detectada en conjunto. Bien, entonces tenemos en este equipo esos sectores. ¿Qué pasa en este equipo específicamente? Esto es una pantalla que tiene una tecnología superior, ¿ok? Puede trabajar en 30 o 60 Hz. Es la pantalla del A70. Por ende, toda pantalla que tenga la propiedad de controlar su frecuencia va a tener una línea que se va a llamar Display TE. Aquí la podemos ver. Ahora sí la vemos. Esta línea es la que me permite controlar esa sincronización y que se genere el efecto desgarre. Muchas veces. Por ahí hicieron otra pregunta que era relacionada, que no la vi. Vamos a ver quién la hizo. Por aquí la vi. A ver. ¿Por qué se produce la imagen fantasmas en las pantallas OLED? Ok, es lo que llamamos el efecto quemado o el burning effect, ¿ok? Que eso es lo malo de las pantallas AMOLED, ¿ok? O las pantallas como tal. Burning effect, ¿ok? Eso ya es degradación de la matriz orgánica. ¿Ok? ¿Se puede solucionar? Ok, a través de software, muchas veces se puede regular, ¿ok? Lo que hace el software es calibrar la intensidad de cada uno de los píxeles, ¿ok? Para poder evitar este efecto. Pero las pantallas, una de las desventajas que todavía no ha sido solucionado, es que por la perpetuidad del tiempo de mostrar una imagen todo el tiempo, se genera el efecto quemado, ¿ok? Como tal. Esto es muy común en este tipo de pantallas. Hay un software que sacaron los chinos que los venden por allí, varios colegas lo venden, en algunos modelos de Samsung que se pueden recalibrar y demás, pero no quita la falla al 100, al 100% como tal. ¿Ok? Que es el efecto quemado como tal. Bien, entonces, ese es un efecto totalmente diferente. El efecto desgarre es cuando cambiamos de interfase, ¿ok? Cuando cambiamos de una imagen a otra muy rápido y se generan esas líneas extrañas. Bien, entonces esta es la línea que me controla el Tearing Effect, Display TE, ¿ok? El efecto desgarre como tal, se le llama Tearing Effect como tal. Las pantallas AMOLED, ¿ok? Tienen algo en común, que es que me pueden generar un problema con lo que es los equipos con la carga. Y es que vamos a tener una línea que va a decir FG error, ¿ok? Fuel Gauge error, sobre todo en los equipos, lo que es este Samsung, lo tiene Samsung como
seguridad como tal. ¿Ok? Y es que vamos a tener nosotros que como el circuito que alimenta, en este caso, la pantalla, el circuito como tal, está alimentado del voltaje principal, que es su VBAT, ¿ok? Una pantalla como esta me puede poner en corto el dispositivo, ¿ok? Y por ende me puede poner en corto lo que es el circuito y me puede poner en corto esto. Entonces, como medida de seguridad, como estas pantallas no son 100% perfectas, no son infalibles, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una medida de seguridad que en caso de que haya para nosotros una sobretemperatura, ¿ok? En el dispositivo, vamos a tener una línea que va a conectar directamente al sector de carga y esta línea me va a detener e interrumpir todo proceso de carga para evitar que se caliente tanto la placa como la pantalla. Esta es la famosa línea que tiene el transistor en los Xiaomi, sí. En el caso de Xiaomi Motorola, no se llama así, sino se llama simplemente Display Thermal. ¿Okay? Aquí es donde está el termistor interno de la pantalla como tal. Bien, este equipo tiene una diferencia a los convencionales. Si yo sigo mis voltajes positivos y negativos, esta es la segunda configuración que vamos a conseguir para las pantallas. Bien, aquí tenemos nosotros, ¿ok? Lo que es el circuito como tal. Y este circuito, ¿ok? Las configuraciones, estamos viendo aquí, ¿ok? 4.6, 7.3, 4.4. ¿Ok? Si vemos acá, aquí tenemos nuestro LO1 y nuestro EL-ON2 específicamente. Ahora, ¿qué sucede, ok, con este tipo de lo que es circuitos como tal? La línea de detección, como podemos ver, está compartida con la línea ON1. Entonces, si yo regreso por aquí está, la línea de detección está compartida con AL ON1. Entonces, ¿quién detecta la pantalla del circuito? No. Esto quiere decir que la línea está compartida. ¿Ok? La tensión que viaje por acá se comparte por aquí y se comparte por acá. ¿Y esta línea dónde va? Esta línea va a nuestro maestro. Y nosotros la vemos por acá. Aquí tenemos nuestro maestro, que es nuestro CPU, y va a llegar aquí. ¿Ok? Entonces, quien me detecta aquí es lo que es el CPU. Simplemente con un voltaje de 1.8 que tenga allí. Entonces, con un voltaje de 1.8 yo puedo engañar este dispositivo a que pues sencillamente piense que tiene la pantalla. Puedo engañarlo por unos instantes, pero va a estar en un bucle de que activa y desactiva los voltajes. Activa y desactiva los voltajes. A ver, voy a leer sus comentarios, a ver quién quiere hacer alguna pregunta por allí. No, yo esta la respondí esta pregunta. Esta la respondí. Bueno, esta también la respondí. Vamos a ver por allí. Ok, dice Sebastián. Entonces, para medir voltaje en los conectores, para medir voltaje en el conector, es necesario tener 1.8 o 1 y un conector de batería. Creo que estás haciendo la pregunta mal formulada. ¿Ok? ¿Ok? Para yo poder medir los voltajes, ¿ok? De la pantalla, en el conector de la pantalla, yo tengo que tener una pantalla conectada, pero lo puedo engañar. Entonces, ubicando la línea de detección de la pantalla, ¿ok? Entonces, puede que yo tenga la línea independiente de detección acá, o puede que la tenga compartida con la línea 1. Si yo no la consigo, sé que con la línea de encendido 1 vamos a tener allí.
¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un equipo diferente? Cuando hablamos entonces ya no hablamos de un Samsung, sino un Motorola, un Xiaomi. Y puede ser que el problema del error de la pantalla eh, o el IC puede que se apague aleatoriamente la misma, correcto, se puede apagar de manera aleatoria. Bien, entonces, no solamente vemos pantallas OLED en lo que es en equipos Samsung. Si yo veo OLED Xiaomi, tenemos varios equipos, ¿ok? Que van a tener pantallas del tipo LED, ¿ok? Ejemplo, bueno, estos son algunos de los más conocidos ahorita del 2023, ¿no? F4, X5, Redmi Note 11. Ejemplo, bueno, este tenemos plano. Entonces quiero que ustedes vean acá. ¿Qué pasa cuando hablamos de otra marca? Entonces vamos a buscar Poco X5. 5. Ok, perdón, puse C5. X5. Que a veces escribo con el teclado sin mirar la pantalla, entonces eh, me escribo muy rápido y me confundo de tecla. Por eso de repente ven la guía y ven una R de más, una S de más. De repente, la costumbre de escribir con la computadora. Bien, perfecto. Entonces, vámonos acá. Este es un equipo actual. Bueno, está aquí y aquí vemos el equipo. Bien, perfecto. Y aquí vemos el equipo. Bien. Entonces, está dividido el sector. Por acá tenemos nuestro conector donde vamos a tener la parte del display J6401. J6401. Ahí está. Y aquí podemos encontrar nuestra parte de pantalla. Si tengo otro equipo, ¿las nomenclaturas cambian? No. Cuando hablamos de pantallas OLED, PLED y AMOLED, la tecnología se ha mantenido. Entonces, ¿consigo las líneas que la pantalla enciende el circuito? Sí, claro. Claro que sí. Va a conseguir las líneas ON. En este caso, tenemos las líneas ON. Vemos las líneas ON. Tenemos nuestro ID. Específicamente, nuestro ID. Ahí tenemos nuestro ID. Tiene varias líneas de detección. Puede tener una o más. En este caso, no vemos una línea que diga Display TE, Tearing Effect. Pero en vez de decir Tearing Effect, tenemos una línea que dice Vertical Sync, sincronización vertical. En este caso, VSync. Esta es la línea de la sincronización, la misma línea TE, que me ayuda a que no se genere el efecto desgarre en la pantalla. Dice, no tengo esquema del S30. O yo creo que sí está, ahorita lo revisamos. Bien, pero las demás líneas, como tal, la comunicación y demás, tenemos lo mismo. Los voltajes, los tres voltajes, porque son dos positivos y uno negativo. ¿Cómo los divido? Porque ¿cuál es el de 4 y cuál es el de 7? Ok, bien. Entonces, en los Xiaomi Motorola, el que me dice ELVDD, ok, es el positivo de 4 y el que me dice ELVSS es el negativo de 4. Y el que me dice AUX o ABDD es el voltaje de 7 u 8 voltios específicamente. Que estos provienen, si nosotros vemos por acá, LVDD desde el circuito convertidor. ¿Okay? LVSS es el circuito convertidor. Vemos un circuito, en este caso, muy similar al que estamos acostumbrados a ver en los Samsung. Aquí podemos ver nuestro circuito. Y tenemos la misma configuración, no sé si lo logra ver en la pantalla allí.
Pero aquí como es finita la línea, ahí se ve, ahí se ve. Ok, vemos la bobina, ahí a tierra, donde está el voltaje negativo. Ok, ahí la podemos ubicar de manera principal. Si vemos el circuito, miren el circuito como tal. Vámonos por aquí para esta, donde está el circuito. ¿Dónde está el voltaje de 7 voltios aquí? Arriba. Vemos el circuito acá. Entonces el voltaje de 7 voltios va a ser este que dice ABDD. Y el de 4 va a ser el de este lado. Y este va a ser el de -4, el que está de este lado. Ahí lo tenemos. Entonces sería el auxiliar, correcto. Esas líneas ahí de la pantalla generan un voltaje. Ok, aquí sí podemos tener una diferencia porque tenemos dos líneas de lo que es de identificación. Pueden trabajar con voltajes o pueden trabajar con resistividad, una con resistividad, una con voltaje o ambas con voltaje. Ok, depende. Entonces ya toca investigar en ese modelo específico. No lo he probado en este equipo porque no, el X5 Pro es un equipo nuevo, no he llegado por fallas. Ok, vamos a tratar de ver el, el equipo que te dije el compañero para tratar, aprovechar de ver un Motorola, el Edge 30. Tengo entendido que si hay plano, vamos a ver igualmente, porque yo creo que lo subí hace tiempo. Ahí está Oscar. Si hay plano, el Edge 30. Lo subí en. ¿Lo subí cuándo? Hace poquito lo subí. Lo subí hace como 3 días. Si hay plano. Está recién subido. Bien, vamos a descargar esto y vamos a ver por allí. Bien. Entonces, vamos a esperar que descargue por allí. Ahí va. A ver qué otra pregunta hay por acá. Ok, dice, bueno, esto lo vamos a dar a responder la pregunta de Oscar ahorita con esto. Me olvidé de buscarlo en la página. Ah, lo buscaste solamente en Borneo. Traicionero. Te voy a banear. Bien. Aquí está el layout. Esta es la parte A. Y esta es la parte B. Me imagino que uno de estos es el de la sub-PCB o son dos planos diferentes. Vamos a comprobarlo porque puede haber dos versiones. Revisión 01. Revisión 01. Es el mismo plano, está repetido dos veces. Bien. Y vamos a buscar la pantalla. Ok. Bien. Vamos a buscar LCM. Ok. OLED. Muchas veces puede estar con OLED, AMOLED, diferentes. Ok, aquí veo OLED Power, circuito de administración de voltajes de lo que es la pantalla AMOLED. Ok, aquí tengo, si analizo las nomenclaturas, este es el voltaje negativo, -4. Este es el positivo, por acá, +4. Y este es perdón, el de 7. El de 7 vamos a ver si lo conseguimos porque, bueno, están divididos. 4, a ver. Ajá. Sí, este es el de 7. Perfecto. Negativo, positivo, que siempre están conjuntos, tienen la misma nomenclatura. Los de 4 voltios, positivo y negativo, tienen la misma nomenclatura. Así los diferenciamos. Y el otro, que es el de 7 u 8, va a tener una nomenclatura diferente. Ahí está la salida número 3, salida 1, salida 2, voltage output 1, voltage output 2, voltage output 3. La salida 3 sería el voltaje de 7 u 8 voltios. Perfecto. Entonces estas tres nos van a llevar directamente a lo que es al conector del display. Perfecto. Bien, si vemos acá, tenemos la misma bobina tierra. Ahí está.
una bobina tierra, la única bobina tierra. El circuito, misma configuración. ¿Ok? Ahí podemos ver el circuito como tal. Nos indica que los voltajes del display están divididos en voltajes positivos, negativos. Adicionalmente tenemos un voltaje de 3 voltios y uno de 1.8 en este modelo de equipo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos el conector del display. Correcto. Y esta pantalla es una pantalla que trabaja de manera directa y no tiene identificación. ¿Ok? No tenemos identificación. Una pantalla que no tiene identificación tiene solamente, ¿ok?, un enable para el circuito de alimentación. En este caso, un enable para el voltaje, un enable para los voltajes. Aquí lo estamos interpretando. ¿Ok? Dice EL Voltage Enable. Ok, bien. Quiere decir que en este caso va a trabajar, va a activar esta línea los voltajes EL. ¿Cuáles son los voltajes EL? Los voltajes EL son, entonces, el voltaje positivo y el negativo. ¿Ok? El positivo y el negativo. Va a encender en este caso, este enciende los dos en conjunto. Y el ABDD Enable es la línea de encendido independiente, en este caso está diferente, para el voltaje de 7 u 8 voltios. ¿Ok? El voltaje auxiliar de pantalla. Correcto, ahí podemos ver. Entonces ya tenemos interpretadas dos. Esta es la línea de sincronización vertical. ¿Ok? Esta sería la que le puede causar la falla al compañero Oscar, la de sincronización vertical. Pues la resistencia puede estar fuera de valor, línea fisurada, verificar eso, ¿no? Como tal. Y otra cosa que me puede dar fallas, por ejemplo, pero me daría fallas más que todo de que la imagen se va y no vuelve a aparecer, sería el reset de la pantalla, como tal. No tenemos identificación. Esta pantalla es una pantalla, aunque es tecnología AMOLED, está mucho más sencilla las conexiones. No hay en este modelo se podría engañar los voltajes. Fácil, sí, supremamente fácil porque yo puedo poner, si yo quiero encender los voltajes positivo y negativo, pongo 1.8 aquí. Si yo quiero encender el voltaje de 7 o 8 voltios, pongo el otro 1.8 aquí y puedo hacer las pruebas de los voltajes. Y está súper fácil de engañar también, fácil, súper sencillo de engañar. Ok, por ahí otra pregunta que tenga algún compañero. Por ahí, por ahí. Dice Hugo 4.6. Correcto, Hugo. Mira, aquí está. Los voltajes EL son los de 4. Es por eso que esta línea me dice EL Voltage Enable. Si yo veo esta línea, esto va a encender lo que es el circuito. EL Voltage Enable. Vamos a verlo por acá. Y aquí vemos el circuito. Y tenemos una línea que dice EL Voltage Enable. Y aquí tengo los voltajes de cola. Entonces, cuando esto recibe el enable que viene de la pantalla, se genera el voltaje negativo y el voltaje positivo de 4 voltios, que son los voltajes EL. Y cuando recibimos el ABDD enable, que es el que tenemos aquí debajo, se genera la salida 3, que viene siendo el voltaje de 7 u 8 voltios. ¿Ok? Ahí está. Bien, pues no. Recuerden que en las pantallas AMOLED, OLED o PLED, los enablers vienen directamente de la pantalla. ¿Ok? Encienden directamente de la pantalla hasta el circuito. Ahí los pudimos ver en Samsung, ahí podemos ver en Xiaomi y podemos ver en Motorola. Es igual. Desde el circuito. Desde la pantalla hacia el circuito. Vamos a repetirlo por acá para que puedan ver. Ok, aquí vimos entonces desde Motorola. Xiaomi. Aquí tenemos el conector, la línea de encendido y la línea de encendido viene hacia el circuito. ¿Ok? Como tal, hacia el circuito. Aquí podemos ver la línea EL-ON hacia el circuito del conector de pantalla hacia el circuito. Samsung, igual.
L-on del conector de pantalla hacia el circuito. Igual, los tres equipos. ¿Alguna pregunta por allí? Bien, perfecto. Ok, para Oscar, en tu equipo vas a chequear, ok, la línea de sincronización vertical, que en este caso se llama Display TE, ok, vas a verificar y bueno, también revisa el RESE que me puede dar un comportamiento sin imagen, pero si está fallando puede dar una falla muy similar a la que me indicas también, ok, a que se le va la imagen y demás. Bueno, muchachos, con esto culminamos la clase de hoy. Ya cerramos el ciclo teórico de la parte de pantallas. En la próxima clase vamos a tener la parte práctica. Si desean poner en práctica el mismo día y si tienen tiempo, traten de tener algún equipo que use pantalla OLED o AMOLED para la clase que vamos a tener el día jueves. Y bueno, los esperamos como siempre para tratar de compartir, para tratar de enseñarles y aquí estar aprendiendo entre todos, ¿no? Como tal. Espero que les sirva de algo. Siempre es bueno aprender cositas nuevas, siempre es bueno refrescar conocimiento. Y nos vemos el jueves si Dios quiere y la Virgen lo permite. Saludos a todos y buenas noches.